Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro programa Tiempo en Sion, tiempos en la ciudad del Rey. Bienvenido a estas reflexiones, quédate con nosotros. Este día vamos a estar hablando un encuentro en el árbol. Un encuentro en el árbol. Muchos hombres de Dios en la Biblia tuvieron encuentros en un árbol. Muchos, y nosotros no somos la excepción. Este día vamos a estar hablando en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 5. Primera de Reyes 19, 5. Y dice la palabra del Señor: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Como te dije al principio, muchos hombres han tenido un encuentro en ese lugar, en un árbol. Déjame hablarte primero desde el principio. Cuando Dios hizo el jardín del Edén, ¿qué fue lo que Dios puso en el centro del jardín del Edén? Fue un árbol, el árbol del conocimiento. El árbol que Dios le había prohibido a Adán y a Eva comer. Sin embargo, en ese árbol, ¿quién estaba? ¿Quién llegó a habitar en ese árbol? Fue Satanás, el usurpador, el mentiroso. Fue y habitó en ese árbol y un día engañó a Eva y la hizo comer del fruto prohibido. Y ellos pecaron. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice que ellos se sentían avergonzados por el pecado y se tuvieron que esconder detrás de ¿qué? Detrás de arbustos, de árboles. Se tenían que tapar a causa de la vergüenza de su pecado. Se escondían de la presencia de Dios. Y hubieron hombres también en el Nuevo Testamento también que tuvieron un encuentro con Dios en un árbol. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 4, que dice que había un hombre que estaba subido en un árbol. Y ese hombre sí, es Zaqueo, el que estaba en el árbol de sicómoro. Y allí tuvo un encuentro con Jesucristo. Y hay otro también, que es Natanael. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 48, nosotros encontramos cuando dice la Biblia que Jesucristo vio a Natanael que estaba debajo de ¿qué? Debajo de la higuera, debajo del árbol. Estaba ahí. Y mira, y toda la historia termina en esto. En Hechos capítulo 10, versículo 39, que dice la Biblia que Jesucristo consumó nuestra salvación. ¿A dónde? Colgado de un madero. Colgado de un madero, de un árbol. Todos nosotros en la vida, todos los que hemos conocido a Jesucristo, hemos tenido ese encuentro con Jesús, viendo al Jesús crucificado de un árbol, viendo al Jesús crucificado de un árbol. Pero este día, lo que acabamos de leer, yo te voy a hacer un poco de énfasis en Primera de Reyes, en el capítulo 19, del versículo 5 que te leí. Este era el profeta Elías que estaba huyendo de la malvada Jezabel, que quería su cabeza. Y Elías se sentía frustrado, se sentía cansado. Elías se sentía con miedo, se sentía temeroso, se sentía triste, se sentía decepcionado. Y hay unos versículos donde este hombre le dice a Dios: Dios, quítame la vida. En el versículo 4 podemos leer: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Oiga bien, el gran profeta Elías se deseaba morir, deseando morirse, y le dice a Dios: Dios, quítame la vida. Yo no sé si tú has estado debajo de ese árbol, debajo del árbol de enebro. Es un lugar donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde nadie quisiera estar. Es debajo del árbol del enebro. Pero sin embargo, a ese lugar Dios envió a uno de sus ángeles. Mira que dice en el versículo 6. Entonces cuando él se echó debajo del enebro, dice, entonces él miró y aquí que a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua comió y bebió y se durmió. Y volviendo el ángel, mira esto, había un ángel que Dios había enviado. Volviendo el ángel, lo tocó, le dio un mensaje. Dios no te puede dejar debajo de la sombra del enebro. El encuentro muchas veces que nosotros vamos a tener con el Señor es un encuentro donde Dios nos va a hablar en los momentos más difíciles de la vida. Yo no sé cuál sea la situación en la que usted está. Yo no sé si usted ha estado debajo de la sombra del enebro. Aún los grandes hombres de la Biblia pasaron esos momentos difíciles y desearon: Señor, quítame la vida. Quítame la vida, yo me siento cansado, me siento triste. Pero Dios envía a su ángel
a cocerte la torta. Dios envía a su ángel a darte comida. Dios envía a su ángel a decirte: levántate que largo camino te espera. Levántate que tienes futuro. Levántate que tienes propósito. Levántate que yo no he terminado contigo. Levántate, levántate, levántate. Y eso es lo que el Señor te dice este día. Levántate, levántate, levántate. Hay un encuentro en ese árbol, en el árbol de la cruz. Hay un encuentro con Cristo que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos que buscar al Cristo crucificado. Ese lugar donde nosotros nos vamos a arrepentir. Ese es el lugar donde nosotros podemos considerar nuestra vida cuando estamos mal delante de Dios y decirle: Señor, yo sé que me amas. Tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Tú lo diste todo por mí. Tú moriste colgado en ese madero. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tengo propósito. Yo sé que tengo propósito. Todos esos grandes hombres que tuvieron encuentros con Jesucristo cambiaron sus vidas. Cambiaron su vida y cambiaron su historia. Así es que yo no sé en cualquier situación tú estás. La vida que tenía el profeta Elías en esos momentos no era fácil. Había un peso grande sobre la vida de este profeta. Había un peso grande por su nación. Él tenía la palabra, era el único que tenía la palabra entre cientos de falsos profetas a Baal. Pero era el único profeta que se había conservado para Jehová. Se había conservado para traer la palabra clara, la palabra limpia, la palabra de verdad a su pueblo. Así es que cada uno de nosotros no nos tenemos que sentir tristes si hemos estado debajo de la sombra del enebro. Bajo la sombra del enebro muchas veces no vas a tener amigos. Bajo la sombra del enebro muchas veces no vas a tener quien te consuele. Solamente Jesucristo. Solamente cuando Él envía a sus ángeles. Bajo la sombra del enebro a veces no esperamos buenas noticias. Pero de repente hay un momento de Dios. Hay un momento de Dios. Y en ese momento de Dios las cosas comienzan a cambiar. Y viene un encuentro con Jesús de Nazaret. Un encuentro como lo tuvo Zaqueo. Un encuentro como lo tuvo Natanael. Un encuentro con Jesús, el resucitado. Así es que donde quieras que estés, te bendigo. Y tú te dejo con este viejo refrán que es bien conocido, que dice: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así es que donde quiera que estés, te bendecimos y recibe esta palabra.